Correcto, entonces vamos a saludar con el abogado Carlos Medina. Él es director de la Federación de Abogados del Ecuador. Con él vamos a hablar sobre vacunas VIP y coyuntura política. Abogado, buenos días, un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Jaime, Patricia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, abogado, nosotros estamos sorprendidos y todos los ecuatorianos están sorprendidos de cómo se está dando el plan de vacunación, pero hay una vacunación VIP que se dio hace una semana en el Rotary Club, donde con música se recibía a los que se iban a vacunar, y el gobierno, después de todo el escándalo que se dio en redes sociales, tuvo que buscar culpables, y los culpables son los mandos medios, pero esos mandos medios no podían cumplir si no había la orden del Ministerio de Salud Pública de llevar las vacunas, pues. Un coordinador zonal no es el que decide a quién vacunar, pues. ¿Cuál es el criterio del abogado Carlos Medina sobre lo que ha pasado en San Borondón, particularmente? Mire, Jaime, en primer lugar tenemos que tener presente que esta es ya, digamos que la última instancia en la cual el gobierno podía hacer todo lo que esté a su alcance para que el candidato, su candidato gobernista, que es Guillermo Lasso, pierda estrepitosamente las próximas elecciones. De hecho, yo creo que ya ellos están convencidos de que las han perdido. Esto no es de ninguna manera un comentario con sesgo político, ni mucho menos haciendo campaña a favor de nadie. Las personas que me conocen desde Ecuador con Dignidad saben perfectamente que yo no tengo ninguna preferencia electoral. De hecho, a mí me parece triste que sigamos en un escenario en el cual tenemos que escoger el mal menor, en lugar de poder escoger a un candidato que realmente llene nuestras expectativas. Con ambos candidatos tenemos sobrados temores de lo que podría ocurrir en el próximo gobierno. Sin embargo, todos los ecuatorianos sabemos cuál es el que representa el mayor peligro para la economía. Sobre lo que usted me indica, Jaime, es terrible lo que tenemos que ver nosotros, cómo repetidamente, reiteradamente, recurrentemente se burlan de todos los ecuatorianos. Esto de este grupo de personas que se han vacunado, como se vacunó la madre del ministro de Salud, que decía públicamente: yo no soy político, y si no era político, ¿qué hacía en un cargo político? ¿Quién le puede enseñar me han dicho que no utilice epítetos o calificativos? Así que voy a hacer un esfuerzo inmenso por comenzar a cambiar esta permanente indignación que se manifiesta de esta manera. Pero ¿cómo podemos entender que alguien que ejerce un cargo tan político nos diga, ustedes hubieran hecho lo mismo? Tal como lo hizo el chef, el cocinero de los grandes políticos en este país, que tiene fotos con Diana Salazar, con Lenín Moreno, con este sinvergüenza, ya se me fue, con este señor que fue ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, entre otros renombrados miembros de esta banda delincuencial que nos gobierna. Entonces nos damos cuenta de que en este momento, usted habla de mandos medios, realmente el caos es total en el Ecuador. O sea, no existe ninguna institucionalidad en el país. Tanto es así que, por ejemplo, tuvimos la audiencia la semana pasada con una jueza de Cuenca, Dorila Jimena Tapia, esta señora sin ningún desparpajo. Imagínense usted, una jueza constitucional resolviendo una acción de protección que es de sede constitucional. Viene y dice que ella niega la acción porque hay un reglamento que es abiertamente y groseramente contrario a la ley de apoyo humanitario, que exige que se le dé el nombramiento a los médicos y al personal sanitario, pero ella dice no, que ese reglamento existe, que ella no lo puede declarar inconstitucional. Pero señora, a usted nadie le ha pedido que declare inconstitucional nada. Usted lo que le hemos pedido es que declare la inconstitucionalidad de la vulneración de la que están siendo objeto los médicos en el país. Porque créame, Jaime, que esto tiene plena relación y coherencia con lo que estamos conversando. ¿Cómo es posible que a los médicos no les cumplen el nombramiento definitivo? Solamente les dieron un papelito que decía que eran héroes, pero el nombramiento no se los dan. Del mismo modo también que se burlan al no darle las vacunas por dárselas pues, a los amigos de los grandes poderosos en este momento del país. Así que los mandos medios hacen lo que les da la gana, ciertamente. ¿Pero por qué? Porque también tienen arriba a unos pillos, ¿no? A unos delincuentes que están ocupados más en robar, en vacunar a sus familias, que en ejercer la autoridad que tienen sobre estos mandos medios. Entonces, si me hablas de vacunas
Si me habla de listados, no vamos a conocer listados, pero ¿sabes por qué no vamos a conocer listados, Jaime? Porque no existe. Porque ¿quién va a hacer un listado que es más o menos como pintarse un blanco en la espalda, por no decir en el trasero, admitiendo que lo que están haciendo es abiertamente ilegal, porque esto es un delito? Vamos a hablar del delito, pero dígame usted si tiene alguna otra pregunta para seguir conversando más fluidamente, Jaime. No, más vale le voy a dar paso a mi compañera Patricia Giler antes de que se nos despida, porque tiene una emergencia, para que continúe con las preguntas. Patricia. Sí, abogado, un gusto. Estoy de acuerdo con usted, ¿no? Usted manifiesta, o sea, hace un análisis en el cual muestra que no se trata de una preferencia política, sino de una realidad. Ahora, yo lo que no sé como ecuatoriana es para dónde coger en esta situación para poder corregir de alguna manera y no volverme a equivocar. Mire, lo que usted dice de los mandos medios y realmente de todas estas autoridades. El presidente de la República, el actual presidente, dijo cuando se fue el ministro de Salud, casi lo justificó. Dijo que es que él se fue porque normalmente lo suelen involucrar entonces en casos de corrupción. Entonces mejor él salió, olvidándose que su lealtad es para con el pueblo y no para con ninguna persona ni ningún partido político. Pero ese no es un mal de ahora. Recordemos cuando el exministro, se me pasa el nombre en este momento, de Educación, Agustín me parece que se llamaba, Augusto Espinosa. cuando salió el caso de los niños, sí, Agustín Espinosa, el caso de los niños violados, y dijo, conocíamos algunos casos, pero en pro de la revolución decidimos callarlos y tratarlos de otra manera. Entonces, olvidándose nuevamente que su lealtad y su obligación es para con el pueblo y no para cualquier partido político. Entonces, ¿qué hacer para que esto que ha venido, y así podríamos analizar en cualquier ámbito y de cualquier partido político, no se trata solamente de los dos últimos, de cualquier partido político y de alcaldías, prefecturas, gobierno nacional? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la alternativa que nos queda a los ecuatorianos para hacer que las autoridades nos prioricen como sus mandantes, ¿no? Y realmente gobiernen para los ecuatorianos y no para su partido ni para su líder? Mire, Patricia, yo estoy seguro de que va a ocurrir lo que le voy a decir y usted verá con el pasar del tiempo que efectivamente se cumple mi palabra. Desde este colectivo de Ecuador con Dignidad, que se suma al Observatorio Popular contra el Abuso de los Recursos Públicos, que se suma a la Oficina Jurídica Permanente contra el Abuso Sexual Infantil, temas que si usted se pone a ver no han sido atendidos por este gobierno y tampoco por los anteriores. Nosotros permanentemente estamos tejiendo redes, tejiendo lazos, porque aquí que fea palabra, ¿no? Porque al final es el apellido de este señor impresentable, pero lo que necesitamos es que la sociedad civil se organice. Necesitamos que la sociedad civil tenga una estructura que funcione muchísimo mejor que la estructura del gobierno. Es decir, que nosotros les demos ejemplo, pero también que tengamos la capacidad y la fuerza de derecho y de hecho, si fuera necesario, haciendo uso del derecho legítimo a la resistencia que tenemos los ecuatorianos, de exigir al gobierno que estas situaciones cambien. Yo quiero hacer un comentario rápido, ¿no? El programa lo estaba viendo, estaba escuchando lo que decía esta subsecretaria de Educación. Qué vergüenza y qué pena. Yo me pregunto cómo es que aceptan entrevistas, ¿no? Me alegro por el medio de ustedes que tiene a una alta funcionaria que comparezca, pero siento vergüenza ajena por las declaraciones de ella. Decir que está bien que no tengan internet, no tienen por qué darle internet a los maestros porque todos necesitamos internet. Entonces, como los maestros son socios del Estado, ¿no? Me imagino que también reciben dividendos o utilidades de los impuestos o algo así, ¿no? De alguna manera tienen la obligación de su propio sueldito, ¿no? Que ese hasta se lo han pagado atrasado y algunos siguen atrasados o han sido despedidos infamemente, tiene que poner para el internet. No, no es así. Porque el internet que pago yo con mi bolsillo es para mí, para mi familia. Yo no tengo que utilizarlo para el trabajo. El trabajo tiene que proveerme, así como tienen que proveer uniformes, tienen que proveer las herramientas de trabajo, tienen que también proveer el internet si es que de eso depende el trabajo. Entonces me da muchísima pena y muchísima vergüenza ajena de esta subsecretaria que comparezca a decir esto con total desparpajo. Luego, lo de Lucio Gutiérrez. Imagínense Lucio Gutiérrez llamando a votar por Lazo. Bueno, claro, él es una persona que apenas puso un pie en el gobierno, hincó una rodilla ante Estados Unidos y a partir de ahí lo desconocimos, ¿no? Porque él llegó
utilizando un discurso de izquierda para después media vuelta a la izquierda, a la derecha, totalmente. Entonces, qué pena, porque además es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano y no representa absolutamente a nadie. Así que él llame a votar por Lazo lo que hace es un efecto contrario, me imagino yo. Ahora, importante ya que estamos hablando del tema de las vacunas. ¿Cómo se matan, no? ¿Cómo se están permanentemente insistiendo en que quieren vacunar los municipios del país? Pero no, el de Quito debería preocuparse más por los problemas que tienen después de haber comprado vacunas a punto de caducar y que además no tenían la efectividad necesaria. Y entre otras cosas, creo que ni siquiera llegaron la cantidad completa de vacunas. Y el señor anda con grillete, bailando y saltando por ahí. No estoy de acuerdo con la persecución y con que haya justicia selectiva. Ayunda sí, ponle grillete, hazle allanamiento, mientras que acá, pues, todo lo que es la corrupción del gobierno de Lenín Moreno, pues no pasa absolutamente nada. Lo máximo que llegan es un allanamiento, como en el caso de Roldán. Pero ustedes ven, creo que esta fiscal, que es campeona, pero campeona de la impunidad, campeona de alentar la corrupción o de permitirla, ha hecho ya, ha batido récords en allanamientos y se han llevado a muchas computadoras detenidas. Pero ¿dónde están, pues, los grandes, los pájaros de alto vuelo, los grandes delincuentes? ¿Qué pasa que no terminan en la cárcel? ¿Por qué se siguen burlando de todos los ecuatorianos y no siguen los procesos, las investigaciones no avanzan? Todo queda en inicio de la investigación, allanamiento, se acabó la investigación. Hasta ahí llegan. Bueno, ojalá que esa organización civil pueda verse, no sé, hay muchos gobiernos en otras partes que funcionan también con el gobierno electrónico, en donde el pueblo, entre las pequeñas o grandes cosas, tiene voz y voto. Son como constantes consultas populares, tiene voz y voto con una votación electrónica. Y yo creo que ojalá que eso sea tomado en cuenta, ¿no? Una organización civil realmente fructífera y que sea efectiva para los intereses del pueblo y, repito, no de los partidos políticos ni de determinados líderes. 9:13. Jaime, continúa, por favor. Gracias, Patricia. Continuamos con el abogado Carlos Medina. Él es el director de la Federación Nacional de Abogados. A ver, abogado Medina, vamos entrando un poco al tema político. La posición del gobierno frente a todo lo que está pasando y que de alguna manera hay alguien que ha cogobernado y que ahora, en este momento, se ha alejado o se ha distanciado de este gobierno. Sabemos que es el candidato Guillermo Lasso. ¿Cuál es el criterio del abogado Carlos Medina? Alejado, pero nada más públicamente, ¿no? Porque al final tenemos todavía y estamos sufriendo todavía la receta económica de Guillermo Lasso. O sea, la debacle económica del país lo dijo el mismo Lasso. Y Moreno no tiene capacidad de armar estrategias económicas en ningún sentido, ni en ningún ámbito del Estado. Así que sabemos que lo que está pasando en el Estado todavía sigue siendo culpa de Guillermo Lasso, que ha cogobernado con Lenín Moreno y con Jaime Nebot durante estos últimos 4 años. Yo quiero volver al tema de las vacunas porque se quedó pendiente. Estaba diciendo yo que los municipios están afanados en comprar las vacunas, en vacunar. Y yo le pregunto a la alcaldesa Cintia Viteri que me preocupa un poco su salud mental. Cada vez la veo más desencajada, más perdida. No sé, la mirada no la puede fijar. No sé, las pupilas dilatadas. Algo le pasa a la alcaldesa de Guayaquil. Pero para ella, la función, la competencia de la alcaldía de Guayaquil se circunscribe únicamente en este momento a las vacunas. Usted no ve obra pública en Guayaquil. Guayaquil se sigue inundando. Guayaquil tiene barrios sin agua potable, sin alcantarillado. Entonces nos preguntamos en qué momento fue que modificaron el COTAD y los municipios dejaron de tener las competencias que les corresponden por ley y comenzaron a tener las competencias que les dé la regalada gana. Pero así funciona lastimosamente. Entonces, están preocupados ahora es por las vacunas. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Como es un buen negocio la regeneración urbana, porque ahí ponen más adoquines. Como es buen negocio el terminal terrestre, que no le devuelve un centavo a Guayaquil. Así como el resto de fundaciones en Guayaquil, que no le devuelven ni un solo centavo. Ahora, volvamos al tema de lo que está ocurriendo en la salud. ¿Usted cómo entiende, Jaime, que existan aquí en Guayaquil unos tiktokeros? María del Alma Negra, Cruz Pareja y este señor Dumet, ¿no? Salomón Dumet, nunca hay que olvidarse de esos nombres. De hecho, hasta se inició una campaña para denunciar las cuentas de ellos en TikTok
y espero que les haya ido bien, ¿no? Porque esta gente no merece tener ningún medio de comunicación habilitado, porque son personas que han hecho muchísimo daño y que además han enervado el ánimo, el buen humor o incluso la esperanza de la gente de tener acceso a las vacunas. En este hospital del sur de Guayaquil, en el Teodoro Maldonado Carbo, donde se vacunaron estos sinvergüenzas, llaman la atención y le piden una investigación al responsable, nada más y nada menos que Carlos Luis Tamayo, ¿no? ¿Y saben lo que pasa a pocos días? Lo nombran presidente del directorio del IES en lugar de Jorge Guatet. O sea, esto sí no tiene ninguna justificación, pero hay algo más importante todavía. ¿Quién es este señor Tamayo? ¿No es acaso un íntimo de los Bucarán? Eso quiere decir que los Bucarán siguen manejando el IES alegremente, como les da la gana, y vacunándose entre ellos, y vacunando obviamente a sus amigos del poder, que se hicieron así, se miraron feo, pero por debajo de la mesa, tranquilo, que esto es puro show, porque todo en este país lastimosamente es un show. Pero este señor Tamayo no debería estar en el IES, menos debería estar como presidente del directorio. Lastimosamente, miren ustedes cómo se están manejando las cosas. Si usted se da cuenta, la página web, todo es que el gobierno anuncia algo y uno inmediatamente responde, eso no va a ocurrir. Efectivamente, que venían vacunas, no llegaban las vacunas. Que venían tantas vacunas, no llegaba ese número de vacunas. Cuando dijeron lo de la página web, yo dije, otro engaño más. Efectivamente, otro engaño más. Pero que salga alguien que no tiene ninguna credibilidad, que además es un sinvergüenza, pues, perdónenme, no hay cómo decirle de otra manera. Que salga Jorge Guatet a decir, porque lo estaba viendo en su programa, no, lo que pasa es que la página, sí era buena la página, sino que no aguantaba pues tanto tráfico, tantas personas que se estén conectando. Perdónenme, si usted hace una página web para que atienda las necesidades de un país, donde ya sabemos cuál es el número de personas que la pueden utilizar, ¿no? No tiene por qué jamás pasar eso. Jamás tendría que haberse caído. Sin embargo, la página se cayó y no, es que son demasiadas personas y se están tratando de registrar los que son y los que no son. No, todo eso tenía que preverse, porque para eso se supone que cobran jugosos sueldazos. Pero no ha ocurrido y se siguen burlando. Abogado, pero parecería que en este gobierno no hay una planificación, las cosas las están haciendo al andar. Se nota que no hay liderazgo, se nota que las personas que están ocupando ciertos cargos públicos no están preparados. Se les ha dado cargo a los compadres, a los amigos, agnados y connados del gobierno y sus aliados. Sí, ciertamente, pero tengamos en cuenta la figura que se está manejando en este momento. Las vacunas llegan a cuentagotas. O sea, llegan en cantidades mínimas, no superamos fase 0, fase 1. Además, no se puede conocer quiénes son los vacunados, lo cual termina siendo una verdadera aberración, un insulto al constitucionalismo, al nuevo constitucionalismo que existe en el país. Además, que está aprobada la Constitución, pero lastimosamente nadie la respeta. Porque una cosa, Jaime, es que usted reserve su historia clínica, porque, por ejemplo, una determinada persona sufra de alguna enfermedad venérea, tenga alguna operación correctiva o alguna situación que tiene que ver con su intimidad, que no la quiere revelar o que prefiere mantenerla para sí. Pues eso obviamente está protegido por la ley. Podría considerarse incluso como un dato personal, como información confidencial personal. Pero la vacuna, ¿por qué tendría que ser confidencial, Jaime? En la Constitución tenemos el principio de transparencia como eje del manejo democrático en el país. Es más, como una herramienta para evitar la corrupción. Entonces, que salga el gobierno, que salga el señor Lenín Moreno a decir que no se puede decir porque va a causar grave conmoción. Entonces están reconociendo que han vacunado a los que no son y ahora tienen que callar para evitar que la ciudadanía se exprese y rechace los malos manejos que han tenido. ¿Qué personas se han vacunado? Karina Añasco, una persona que era de comunicaciones de un hospital que no tendría que haberse vacunado. El señor Diego Rendo se vacunó también. Este chef, Diego Balmaceda Mantilla. Imagínense que él responde, ¿no? ¿Qué hubiera hecho otra persona? Él tiene fotos con Lenín Moreno, con Otto Sonneholzner, con Raúl Ledesma, con Diana Salazar. Entonces nos damos cuenta y encima sube la foto a las redes, ¿no? De que lo están vacunando, como diciendo, miren lo importante que yo soy, yo me vacuno, ustedes no, ¿no? Y nos damos cuenta de que no solamente son corruptos, sino que también son bastante tontos. Ahora, ¿qué es lo que involucra
este delito, porque hay personas que dicen, ah, bueno, sí, es que el gobierno, ¿por qué los vacuna? No es culpa de ellos, a ellos solo los están vacunando. No, con muchísimo respeto y cariño a la ciudadanía que no domina temas de derecho, pues nosotros estamos para explicar en qué consiste estos dominios, este dominio del hecho, porque una cosa es, como con el cohecho o la concusión, para hacerlo más aterrizado todavía, el vigilante, ¿no? Que se te carga por cualquier cosa y uno ya se da cuenta que lo que quiere es plata. Entonces, directa o indirectamente, el vigilante está pidiendo dinero. Pero una cosa es que él pida. El momento en que yo doy, me convierto automáticamente en parte del delito. Entonces, vamos a las vacunas. Vamos a las vacunas. No, los dos son autores, ¿no? Autor y coautor. Hay una relación ahí simbiótica, está permanentemente, está unida, está coligada al mismo nivel. Acá en el tema de las vacunas, no es que les están ofreciendo las vacunas, bueno, sí, en algunos casos sí, porque el ex ministro de Salud les ofreció a los rectores de las universidades. ¿Qué criterio tiene del otro listado donde estaban los que se iban a vacunar y ahí estaban algunos periodistas, entre ellos estaba Carlos Vera? Ah, bueno, mire usted, es importante que nos demos cuenta de los periodistas. Carlos Vera no es periodista. Carlos Vera, a veces dudo incluso de que sea un ser humano. Yo me pregunto qué hacen, pues, ¿no? ¿Por qué justamente estos periodistas que han guardado silencio ante tantos crímenes, estos periodistas que han tenido la pauta del gobierno nacional y de los gobiernos locales, como el municipio de Guayaquil también, justamente ellos pues son los que mejor se llevan con el gobierno, los que terminan trabajando en canales incautados, recibiendo jugosos sueldos, pagados con nuestra plata, y encima pues en una última muestra, en la cerecita del pastel, la última muestra de la burla y de la falta de respeto a la sociedad ecuatoriana, también están en la lista de vacunación y también los han vacunado. Seguramente los fueron a vacunar a la casa, ¿no? Porque ya se han dado cuenta de que vacunarse en algún centro de salud termina siendo peligroso, porque ahora todo, lastimosamente para ellos, termina siendo registrado por las cámaras de video. Entonces, no me sorprende en absoluto, pero es bueno porque la ciudadanía en este momento tiene muy claro quiénes dejaron su función de periodismo, de hecho o de derecho, porque hay algunos que no tienen ni título, y pasaron a ser meros esbirros, meros altoparlantes del gobierno. Correcto. Es una gran verdad. Hemos visto algunos colegas que yo creo que ya no deben de llamarse periodistas. Son personas que se han vuelto actores políticos detrás de una cámara de televisión con micrófono en mano y que de alguna manera lo que hacen es acusar a los políticos que no son a la línea que ellos defienden. Y lo hemos visto y lo vemos todos los días. Vemos que Carlos Vera dirige un programa de televisión, pero ese programa es un programa sesgado, que solamente lo han hecho, ese programa lo están produciendo con el fin de destruir a una campaña política del adversario al que ellos están defendiendo. Yo le digo una cosa, en el caso de Carlos Vera es bastante interesante porque yo conozco de cerca la situación de Carlos Vera y siempre fue muy servil a los socialcristianos, pero le daba muy poco. Vivía arrancado, aparte de que él tiene hijos regados por todos lados y bueno, esos son temas que también me imagino que le complican la economía. Pero ahora, Carlos Vera está millonario. Le entra dinero por todos lados, ha pasado por todos los medios de televisión y virtuales habidos y por haber. Ha tenido programas con producción propia que ha costado decenas de miles de dólares cada programa. Mire usted, qué curioso, ¿no? Y él ya preparando el terreno dice que si gana determinado candidato se va del país. Entonces, hasta en eso termina haciéndole campaña, porque ¿quién no quiere que se vaya Carlos Vera del país? O sea, me refiero a la mayoría, no al grupo de gente que está permanentemente ligada. Volviendo al tema, Jaime, de lo que ocurre con el tráfico de influencias que está sucediendo en el tema de las vacunas. No solamente ese es un delito en el que paga el que da la vacuna y el que se pone la vacuna, ambos deben ser investigados por la fiscal 10/20, que no lo hace, pero también existe un delito, por ejemplo, en el caso de estos tiktokeros, María Cruz del Alma Negra Pareja y este señor Salomón Dumet, ejercicio ilegal de la profesión también, pues Jaime. ¿Cómo es posible que estos señores se disfrazan de médicos como si esto fuera un juego,
¿sí? E ingresan a un lugar donde no debían haber ingresado, porque además estaba hasta con custodia militar, como tienen la vacunación en todos lados. Me imagino que es para que la gente pobre no pueda acceder a la vacunación y solamente la gente rica es ligada al gobierno que está en un listado. Pero ellos acaban de cometer un delito también. ¿Qué hizo la fiscal? Los dejó ir. De la misma manera que dejó ir a Juan Carlos Ceballos. Porque Juan Carlos Ceballos, mi querido Jaime, y usted lo sabe porque está permanentemente en el medio, Juan Carlos Ceballos ya tenía una denuncia por tráfico de influencias. No le pusieron un grillete electrónico. No le ordenaron la presentación periódica ante la autoridad. No le pusieron prohibición de salida del país. Y todos lo tuvimos que ver en las redes sociales, colocando su maleta en estos gabinetes que tienen los aviones arriba, se sentó muy cómodo y se fue. Vuelo comercial. O sea, este hombre es uno de los más cara dura que ha existido. Pero realmente cuando destinamos nuestro rechazo a Juan Carlos Ceballos, realmente lo estamos destinando a Lenín Moreno. Porque Lenín Moreno termina siendo lo mismo, es la gente que él escoge. Él es quien decide, o en teoría, porque todos sabemos que es un títere, pero él es quien decide quiénes están al frente de los ministerios y él es él que también quien les puede decir, por favor, dé un paso al costado. Pero ¿cuándo lo hizo? Lo hizo con María Paula Romo, que ordenó disparar, matar y herir a manifestantes en octubre del 2019. No lo hizo. Y no lo ha hecho en ningún momento con ninguno de los ministros, con ninguna de las personas que ha estado ligada, más bien los ha defendido. Les ha dicho que el gobierno está apoyándoles en todo. De la misma manera que en el gobierno anterior también existieron capítulos como este, donde les hacían homenajes y después tenían que igual salir por los techos porque ya se caían. Las verdades al final siempre terminan gritando, siempre terminan alzando su voz y ya no se pueden esconder, no se pueden disimular más. Pero esto es lo que ha ocurrido. Yo quiero hacer, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Salud Pública, ¿por qué el ministerio utiliza a la gente humilde, Jaime? Porque dése cuenta qué impresionante cómo todo el tiempo están humillando a la gente humilde. Ah, no, cuando se trata de gente humilde, sácala recibiendo un kit de alimentos, saca el rostro, no importa si son niños, eso está prohibido por la ley, no importa que les estamos entregando cualquier cosita ahí, de lo poco que no nos robamos. Ahí sí sacan la cara, los nombres completos, el número de cédula, todo, absolutamente todo, y no es delito, y no es reservado. Pero en cambio, cuando se trata de los familiares de los ministros y del presidente y la gente ligada al gobierno, la gente de farándula también, que también se ha vacunado, en ese caso no, es reservada la lista. No puede ser reservada la lista. Como tampoco puede ser reservada, Jaime, la negociación de las vacunas. O sea, ¿cómo puede entender usted, Jaime, que existe una farmacéutica? Se supone que Estados Unidos nos obliga a nosotros a sacar una ley anticorrupción. ¿Recuerda usted? Se supone que por el crédito del FMI, ellos están muy preocupados por la corrupción. Pero ¿cómo es que ellos luchan contra la corrupción y tienen una empresa con sede en su país que exige a un gobierno soberano, en teoría, que no lo somos ya en este momento, y ojalá lo recuperemos, le exige que la negociación no se puede revelar? El precio de las vacunas no se puede revelar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sinvergüenzas, si es que fuera cierto, que yo no lo creo, estos sinvergüenzas a unos le venden a un precio, a otros le venden otro precio. Después cogen, y usted sabe que cogen billete, le tiran su billete al gobierno que les compró, a los sinvergüenzas, pues no al gobierno, ¿no? Sino a los que están manejando el gobierno, y de esa manera, ¿a quiénes perjudican? A nosotros, pues los ciudadanos. Porque para eso sí funciona estos contratos y esta confidencialidad de los mismos, que en la Constitución está prohibida. Toda negociación que sea del Estado debería ser pública, ni siquiera que se tenga que acceder a la información o solicitarla a través de un ente administrativo. Peor tener que llegar a sede constitucional para que un juez decida si se entregan o no los nombres de las listas de los vacunados y también las condiciones en que se han adquirido estas vacunas. Por favor, estas cosas ya no admiten la menor discusión. Ya estas cosas tienen que resolverse. Ni siquiera con la orden judicial se comienzan a cumplir las disposiciones de los jueces para que se entreguen esta información que es necesaria, que la ciudadanía quiere saber. Pero lastimosamente no. Entonces nos damos cuenta, Jaime, que la figura del desacato lastimosamente ha caído en desuso, porque los jueces muy temerositos y muy preocupaditos de conservar sus cargos, así como esta jueza Dorila Jimena Tapia de Cuenca,
muy preocupadita de conservar su cargo, como si eso dependiera del gobierno, lo que hacen es hacer tabla rasa de la Constitución y comenzar a actuar solamente en función de los intereses mezquinos, egoístas del poder. El tema de Guayaquil. Vamos a tocar nuevamente el tema de Guayaquil. Volviendo, hace un rato justamente usted habló del tema de las lluvias y todo. ¿Por qué en Guayaquil el municipio no ha hecho un cambio o no hace un mantenimiento al sistema de alcantarillado que hay en la ciudad, que cuando llueve colapsa todo colapsa? Bueno, mire, Jaime, la empresa más corrupta y la empresa que mayor cantidad de recursos genera aquí en Guayaquil, y seguramente esos recursos los reparten entre estos sinvergüenzas socialcristianos, es Interagua. Y les voy a decir por qué. Nosotros tenemos el agua potable, que no es potable, eso es agua entubada, agua puerca, un poquito menos sucia que la que ellos tienen en el río Guayas, que la que ellos contaminan en el río Guayas, pero igual es agua sucia. Usted no puede tomar agua de la llave en Guayaquil porque inmediatamente se le va a dar una buena infección estomacal. Entonces, imagínese usted cobrar mucho por un agua mala, ahí hay mucha utilidad. Luego, en el alcantarillado, los que vivimos en Guayaquil sabemos que aquí no existe el mantenimiento preventivo, no existe. Aquí existe el mantenimiento reactivo, es decir, usted se le inunda su casa, se le llena de heces, de excremento, su calle se repleta de agua y usted llama unas 10, 15, 20 veces a rogarle a estos señores que manden un carro, un hidrocleaner. Entonces ahí comienza un poco a resolver el problema. Pero de ahí, en verano, o al menos en la época previa al invierno, usted ver que existe un programa organizado de mantenimiento preventivo, eso no existe. Así como no existe ese programa de mantenimiento, tienen vehículos de última generación comprados con nuestra plata, pero que no nos pertenecen porque son de esta concesionaria, nos damos cuenta de que tampoco existe inversión en obra pública en temas de alcantarillado. ¿Por qué? Por una simple razón, el alcantarillado no se ve. Claro, sí se ve cuando llueve y la ciudad se inunda, pero como estos son unos grandísimos mediocres que se creen ya dueños de Guayaquil, es tan sencillo como echarle la culpa al río Guayas. Es tan sencillo como echarle la culpa a la marea, es tan sencillo como echarle la culpa a la falta de dragado, del cual ellos también son responsables, porque les recuerdo que 16 años... Echar la culpa a los ciudadanos que botan basura, pero también, la culpa no es de los ciudadanos, sino también de la empresa que recoge basura porque no hace una campaña de concienciación y aparte pues no hay ni siquiera los contenedores de basura en las esquinas. Claro, yo viajaba, estuve en Tungurahua el fin de semana y veía los contenedores, ¿no? Y hablaba con mi colega que me acompañó, le decía, Robert, ¿cómo es posible? O sea, una ciudad más pequeña, estoy seguro que tienen un presupuesto muy modesto, sin embargo, tienen contenedores, sin embargo, tienen ellos una organización, una limpieza, tienen tachos de basura, hasta tachos de basura tenemos que pedir aquí en Guayaquil, Jaime, es impresionante. ¿Y solamente por qué no se lo hace aquí en Guayaquil? Porque para ellos el negocio es, por ejemplo, regenerar, o sea, hacer algo que demande romper, volver a cementar, volver a poner adoquines, poner estructuras metálicas, poner árboles, todo lo que sea negocio, ¿ya? ¿Y dónde se hace esto, Jaime? En lugares donde hay personas que tienen la capacidad de pago, la posibilidad de pago. Usted vaya a un barrio periférico, no tienen ni siquiera aceras y bordillos, ¿no? menos usted va a poder tener una regeneración. Pero así sucede. Entonces, si no se invierte en alcantarillado, ¿cómo podemos esperar que se solucione? Y ahora, sobre las excusas que dan, Jaime, por favor, hay ciudades en el mundo que están por debajo del nivel del mar y no se inundan. Y aquí han tenido 30 años para administrar Guayaquil y no han podido resolver el problema de las inundaciones de una forma seria y técnica. Y en lugar de hacerlo, sale nuestra madre espartana de Hiroshima, Milagro Viviente, Pisamuertos, a decir, voy a mandar una delegación. ¿Y con quién va a mandar la delegación? Con unos cuantos alzamanos que tengo aquí, el vicealcalde y otros más, que no saben nada de alcantarillado, pero como son mis panas, los voy a mandar pues, con todos los gastos pagados pues, a que se den la gran vida y regresen ahí con unas copias que les regalen allá y ya con eso, bueno. Entonces,
En primer lugar, una falta de respeto, que manden a gente que no es técnica. Pero más todavía es que ignoren totalmente a personas capacitadas que existen aquí en la ciudad, como por ejemplo, menciono a la arquitecta Lili Carbonell, que conoce estos temas, al ingeniero David Hidalgo, que son grandes personas. Los estimo muchísimo, no son mis amigos personales, cercanos, pero permanentemente están realizando propuestas al municipio y en lugar de llamarles e integrar a toda suerte de profesionales que se han preparado aquí y en el extranjero con muchísimo esfuerzo y de su propio pecunio. De hecho, el municipio debería haber estado durante estos 30 años dando becas para que estas personas que tienen esta vocación de servicio para resolver estos problemas de la ciudad se preparen afuera y vengan acá a ayudar a resolver los problemas de la ciudad. No lo han hecho. 30 años de administración. 30 años de administración, Jaime. Imagínese usted. Yo recuerdo cuando empezó el Partido Social Cristiano a administrar Guayaquil, tenía 18 años, creo. Ya estoy por los 20 años. Ya tengo 48 años, ¿no? Han pasado 30 años. Tan rápido pasaron 30 años, ¿no? Qué barbaridad. Impresionante. Ahora, imagínese usted, Jaime, en el tema del agua, nosotros denunciamos el agua con caca que nos dan aquí en Guayaquil, nos denunciamos la contaminación, pero terrible, que sufre diariamente las 24 horas del día el río Guayas, la cuenca del río Guayas. Esto está demostrado. El mismo director de Ambiente, Bolívar Javier Coloma, lo aceptó en una entrevista pública en un programa de televisión. ¿Y saben cuál es la solución que nos han dado, Jaime? Renunció el señor Bolívar Coloma. Esa es la gran... Bueno, se podría decir que es una victoria. Para mí no lo es, pero en todo caso, de alguna manera, se puede sentir que nuestras acciones llevan a algo. Pero lo que nosotros queremos es que paguen y paguen con cárcel, porque eso es un delito ambiental. Delito contra el agua es un delito penal que merece cárcel, que merece multa, que merece la reparación, que no la están haciendo, porque si usted se da cuenta... ¿Y usted cree que la justicia va a actuar en contra de ellos? Pues esperemos. Yo estoy permanentemente presionando que haga su trabajo, nada más, a la fiscal Yanina Villagómez, fiscal provincial de aquí del Guayas. Tiene que hacer su trabajo. ¿Cómo va usted a creer que lo llaman a rendir versión a este señor Coloma? No va a la primera, no va a la segunda y ya ahora ya renunció. No sé si algún abogado de esos tan mediocres que tienen en el municipio de Guayaquil le habrá dicho que con eso ya automáticamente se extingue la acción penal y que ya a él ya no se lo puede perseguir. O sea, es una estupidez. Y espero que la fiscal lo haga comparecer pues con el apoyo de la fuerza pública, que lo lleven de la oreja para que diga por qué han contaminado, por qué siguen contaminando el río Guayas en lugar de realizar un verdadero trabajo de tratamiento de las aguas residuales de Guayaquil, que no lo pueden realizar, Jaime. ¿Sabe usted por qué? Porque aquí no existen suficientes plantas con la suficiente capacidad para tratar toda el agua negra, todos los desechos de los guayaquileños. No existen. Y todos los proyectos se han planificado tarde y encima de que se planificaron tarde no se ha cumplido la fecha en que se ofrecieron. En el 2015 tenía que haber estado alguno de estos proyectos, tienen 2 o 3 todavía pendientes y estamos 2021 y todavía no aparecen esos proyectos. Y mientras tanto lo que está sucediendo, porque no puede ser de otra manera, es que siguen contaminando la cuenca del río Guayas. ¿Y sabe la respuesta que dio Bolívar Coloma? Es que hay mucha agua. Entonces, como hay mucha agua, no importa que botemos mucha caca, porque ahí como que se disuelve y no pasa nada. Bueno, entonces que se bañe él en el río Guayas. Que se bañe él, pues a ver si no le flotan ahí al lado las heces de las personas de Guayaquil. O sea, es terrible lo que estamos viviendo. Y por eso le decía yo a Patricia, la única forma en que podemos nosotros lograr que estas situaciones cambien es comenzando a reclamar nuestros derechos. Porque viene un activista como Giovanni Burneo Lupino y se manifiesta fuera del municipio de Guayaquil y lo que recibe es agresiones físicas por parte de un cobarde, un salvaje, que además es chofer de Cintia Viteri. Esa es la forma de responder a los ciudadanos que reclaman altivamente sus derechos. No, no es la forma. ¿Cuántas personas tenemos que ir al municipio para que nos respeten? ¿Se van a atrever a lanzarnos a los metropolitanos, así como se los lanzan a los comerciantes informales, a quienes además los extorsionan y no existe nunca una investigación interna por parte del municipio para determinar quiénes son estos malos elementos, que para mí son todos realmente, porque parece que los evalúan psicológicamente y cuando ven que tienen este perfil de abusivos, entonces les dan el trabajo, aparte de que tienen que ser muy altos, como unos burros parados para poder recibir el trabajo, y además les dan todo tipo de equipamiento
para que puedan golpear a las personas y no se noten los golpes. Imagínese usted, tienen una especie de toletes que tienen un revestimiento de tal manera que el golpe usted lo va a sentir internamente, pero por fuera no se va a notar el vetazo de cuando le pegan. Hasta esas cosas usan. ¿Pero para qué? Para la delincuencia, para cuidar a los turistas. No, para gente humilde, para gente pobre. Así como también están persiguiendo a los conductores de taxirrutas que brindan un servicio que sí, puede que no esté regulado por la ley. ¿Por qué? Pero les recuerdo, porque no les ha dado la gana de hacerlo, porque ellos mismos aceptan que las taxirrutas existen desde hace 20, 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han estado siempre en función del negocio y lo han permitido porque no les afectaba mayormente. Pero como en este momento el único negocio que les interesa potencial, porque ya vieron, como ya estaba anunciado que no iba a funcionar, es la aerovía, entonces ahora a la fuerza quieren obligar a los ciudadanos de Durán a tomar ese teleférico, esa tarabita, ¿no?, que cruza entre Guayaquil y Durán y que le genera serios problemas de movilidad a los ciudadanos de Durán, porque tienen que coger buses, perder muchísimo tiempo. Entonces nos damos cuenta de que la única manera en que podemos nosotros ponerles un alto a estos socialcristianos, que están acabados, que ya no existe manera en que vuelvan a ganar una alcaldía aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Usted cree eso, o sea, abogado? Estoy totalmente convencido. Porque recuerde que hay una votación para asambleístas distinta a la que cuando eliges alcalde. Cuando estuvo Rafael Correa también ocurrió lo mismo, que Correa sacó la mayoría de asambleístas acá en Guayaquil. Pero el rato de elegir alcalde, ¿elegía a los socialcristianos o será que de alguna manera eso ya va tomando otra tendencia, abogado? Mire, Jaime, yo soy muy serio en estas cosas y lo hago por respeto a usted y por respeto a su audiencia. Los socialcristianos, no le estoy hablando, créame que no le estoy hablando de algo inventado, solamente tienen una votación de 6 personas por cada 100 guayaquileños que votan. Y esto es en serio lo que le estoy diciendo. ¿Y claro, cómo ganan ellos son los que... Porque la votación se divide. Personas que no votan, personas que anulan el voto, personas que votan blanco, que esos votos se los llevan completitos, es más, los desaparecen, todos se los llevan, las personas que votan por los otros candidatos y al final están ellos. Claro, ellos, entre tantos malos candidatos, porque hay que decirlo, son pésimos candidatos. Por ahí salió un bobo boca abierta que se le ocurrió un día que tenía que ser candidato a la alcaldía de Guayaquil y no sacó, creo que ni su familia votó por él. Entonces, con esa competencia, pues es obvio que tenemos que seguir soportando a los socialcristianos. Pero ahora, existen cuadros, pero hay algo más importante todavía. Nosotros tenemos que potenciar la participación ciudadana y lo estamos haciendo, porque nosotros no solamente tenemos que poner un buen candidato, tenemos también que organizar para evitar el fraude. Jaime, por el amor de Dios, ¿por qué Guaya fue la última provincia en realizar escrutinios? ¿Por qué Guaya fue la provincia que aguantó para ver cómo hacía el encaje para meter a Guillermo Lasso en la segunda vuelta? Yo no estoy a favor de Yacu Pérez. Yo lo entrevisté en algún momento en mi espacio porque me parecía importante escuchar lo que tenía que decir y porque además tuvo la apertura. Pero yo sí creo que existió un fraude y quien debía pasar a la segunda vuelta era Yacu Pérez y no Guillermo Lasso. Pero dése cuenta usted que mientras los socialcristianos manejen el Consejo Nacional Electoral como lo maneja Jaime Nebot, va a ser muy difícil ganar elecciones. Pero también hay que tener una cosa: si se tiene un candidato decente que venga trabajando permanentemente a favor de Guayaquil, no por época de elecciones, como en el caso de Herbas. Herbas aparece y con un discurso interesante y una inocencia política que tiene la gente, porque yo siempre invito a la gente a que se forme políticamente, aunque no seas político. El dejar de lado la política nos tiene justamente en esta situación en que cualquier mozalbete, cualquier payaso viene a gobernarnos. Entonces yo invito a la gente a que se forme políticamente. Viene cualquiera, se lanza, y entonces no es competencia. Ahora, en el caso del gobierno que potencialmente estaría manejando la ciudad de Guayaquil, yo le digo una cosa: en el caso de Rafael Correa, él tiene gran responsabilidad también de que los socialcristianos sigan gobernando Guayaquil. Y yo lo conozco, no voy a decir de quién, por respeto y porque debo guardar la reserva, pero yo sé de primera mano de personas muy cercanas al correísmo que en el caso de Correa
pusieron, imagínese usted, a a la señora Duarte. Terrible, pésima ministra, pésimo, no le llega a la gente, da hasta fastidio escucharla, verla, y muy inoperante también. No es simpática, ¿no? Hasta eso hay que ser cuando se es político, ¿no? Y Correa siempre ha estado más en función de ver quiénes son los más allegados, y ahora, en cambio, está en función de ver quiénes son los más fieles. Aunque entre esos fieles esté, por ejemplo, la exalcaldesa de Durán Arce, que es un pésimo cuadro y alguien que le hace un gran daño al proyecto político de ellos. Está ese señor Quiñones, está este señor que fue gobernador Cuero. Perdónenme, esa gente debería estar en la regional, no debería estar siendo asambleísta, y sin embargo son. Entonces, ellos que tenían el poder, que tenían la capacidad, la posibilidad de al menos, no digo hacer fraude, pero sí poner un buen candidato y ganar las elecciones en buena lid, lo que hicieron fue poner a la señora Duarte y a la señorita Bonilla, que sigue siendo muy allegada a los correístas, y ya la veremos aquí tan pronto gane el candidato Arauz, como yo creo que va a pasar. Ya la veremos aquí. Y ojalá que no pongan otro tipo de esos candidatos, ¿no? O que tengamos ciudadanos como quien le habla la posibilidad de presentarse a estas elecciones, a las próximas elecciones de la alcaldía, con un movimiento propio. Porque yo no me prestaría para estar en uno de estos movimientos que tanto daño le han hecho al país, porque sí le han hecho daño. Y espero que corrijan los errores del pasado y no comenzar a ver que están cayendo en las mismas faltas que ya cometieron. Abogado, ya para despedirnos del espacio, le quiero hacer una consulta sobre lo que ocurrió la semana pasada en la Universidad de Guayaquil. Una jueza ordenó la suspensión de las elecciones del día viernes anterior, pero igual se dio la elección porque el tribunal dice que nunca notificaron por escrito, en físico, a los miembros del tribunal, y por lo tanto se dio la elección el día viernes. Pero el día viernes que se estaba desarrollando el proceso de elecciones, fue la vicedefensora del pueblo a constatar si es que en realidad se iban a cumplir o no las elecciones, que al final se cumplieron las elecciones. ¿Cuál es el criterio desde el punto de vista jurídico? ¿Estas elecciones se deben de reconocer o no se deben reconocer? Mire, Jaime, yo le agradezco por su pregunta, porque este es un tema que realmente a mí me causa mucha tristeza e indignación. La Universidad de Guayaquil, mi universidad, porque yo soy producto de la Universidad del Pueblo, y por eso me debo al pueblo también, y persigo causas justas, ha estado secuestrada por un delincuente, por un sinvergüenza, por una persona totalmente baja, como el señor Pazley, que ya se fue haciendo todo el daño que pudo. La gran obra de Pazley es haber maquillado la universidad, de la misma manera en que los socialcristianos han maquillado parte de Guayaquil, pero no hizo absolutamente nada más. Obviamente le negaron el acceso a la universidad a muchísimos jóvenes que están en este momento siendo los ninis, ni trabajan ni estudian, y de esa manera pues ahora lo que intentan es continuar manejando la Universidad de Guayaquil para robarse obviamente el gran presupuesto que tiene, que está por encima de los 80 millones de dólares, y de esa manera pues ellos seguir lucrando y además seguir manejándola. Pero ¿qué pasa? Mire, justamente hablábamos... Le corrijo algo, un poco más de 160 millones de dólares. 160, mire usted, yo estaba pensando que eran 100. Es el tercer presupuesto más grande de la provincia. Oiga, pero dése cuenta que tiene ese presupuesto a pesar incluso de las reducciones que les hicieron, ¿no? Porque les metieron la mano también a los presupuestos de las universidades. Pero Jaime, usted dése cuenta, de eso comenzamos hablando esta entrevista. ¿Cómo es posible que ahora los jueces emiten una resolución, emiten una disposición, ¿no? Se dicen jueces constitucionales, pero al final del día no son ni jueces, no llegan ni amanuenses, sin desmerecer la labor de esta gente que es muy noble, no son nadie. Porque imagínense, si un juez emite una orden y nadie la cumple, ¿para qué está la orden? ¿Para qué está el juez? ¿Para qué está la función judicial completa? ¿Dónde está la independencia de la función judicial? ¿Hasta cuándo los gobiernos de turno van a seguir metiendo sus pezuñas en la función judicial? Esa disposición del juez se tenía que cumplir, esas elecciones se tenían que suspender, porque esos son efectos inmediatos. Déjense de ridiculeces. La disposición se da de manera oral y a partir de ese momento la disposición está vigente. ¿Sabe para cuándo hay, en qué casos hay plazos
que se deben cumplir en el momento en que se apela la decisión. O sea, por ejemplo, los que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con su decisión, señor juez, de que se suspendan las elecciones, el juez les dice, está muy bien, yo les voy a notificar a sus casilleros la resolución y ustedes tienen 3 días para apelar. Pero de ahí, la resolución del juez es de cumplimiento inmediato. Entonces, eso tendría que haberse suspendido, pero no se suspende. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y esto tampoco es hacer campaña a favor de ningún candidato, menos de un candidato que ha sido profesor de mi facultad y que para mí es una persona que no goza de ninguna ética, de ninguna moral, tampoco lo estimo. Pero si tenía derecho a participar, tenían que haberlo dejado participar. Si no lo dejaron participar y propuso una acción constitucional y se le conceden, porque me imagino que en derecho procedía, pues tenían que haberse suspendido las elecciones en lugar de continuarlas. Es decir, esas elecciones son ilegítimas, esas elecciones no tienen ningún valor y esas elecciones tienen que realizarse nuevamente. ¿La jueza tendrá que ratificarse en la sentencia que dio la semana anterior? No solo que tiene que ratificarse, mi querido Jaime, y esto tiene que entenderlo toda la ciudadanía. Necesitamos también, y hago un llamado a los colegas abogados, necesitamos abogados más valientes, Jaime, más valientes que se enfrenten al poder, y estamos nosotros como Federación Nacional de Abogados del Ecuador siempre prestos a unar esfuerzos, porque no cumplir o incumplir una disposición de un tribunal, de un juez constitucional, constituye desacato. Y tenemos que comenzar a cumplir que las leyes no están escritas con tinta invisible. Tenemos que hacer cumplir, y el funcionario inmediatamente hay que exigir, y hay que tomar incluso acciones de hecho, porque estos no entienden a las buenas, para exigir que el funcionario que ha desacatado la disposición del juez sea inmediatamente separado de su cargo. Inmediatamente. Y tenemos que llegar más allá, mi querido Jaime. En el Código Orgánico Integral Penal dice claramente, incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente es un delito y se tiene que ir a la cárcel. Entonces, cuando esto ocurra, mi querido Jaime, la gente va a comenzar a respetar las decisiones judiciales en lugar de limpiarse la nariz con ellas. Abogado, le quiero agradecer por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Jaime. Siempre a la orden. Un abrazo. Gracias al abogado Carlos Medina, director de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, aquí en el espacio Los Especialistas de Ecuador en Directo.